Hola queridos amigos, bienvenidos a este segundo video de este tema importantísimo en la materia penal, en el derecho penal, como lo es los elementos del delito, la teoría del delito. Si no has visto el primer video, que es la introducción de este pequeño curso que vamos a hacer de la teoría del delito, te recomiendo que vayas y eches un vistazo. Posiblemente aquí arriba esté apareciendo el enlace para que vayas a ver ese video. Vamos a empezar a hablar de los elementos del delito. Y en ese sentido vamos a empezar como primer elemento del delito, la importancia que tiene la conducta. La conducta es el primer elemento del delito que se tiene que analizar. La conducta sabemos que consiste prácticamente como elemento básico del delito. Se define entonces como el comportamiento humano voluntario. Puede ser positivo o puede ser negativo, encaminado a un propósito en específico. Hay que dejar muy claro que se enfoca una conducta específica del comportamiento humano. Eso lo tenemos que dejar muy claro, porque no podríamos pensar en un comportamiento de un perro, de un animal. Estamos hablando de una conducta humana. La esencia de la conducta entonces versa siempre, y lo tenemos que tener muy presente, que aparentemente es ese comportamiento humano voluntario, ¿no? Eso es la conducta como aspecto positivo. Es el primer punto que el Ministerio Público va a buscar como un aspecto positivo para acusar a nuestro cliente. La conducta. Lo voy a acusar porque tu cliente llevó a cabo una conducta, y la conducta es un comportamiento humano voluntario. Ok. Vamos a seguir desglosando con respecto a la conducta. La conducta entonces lleva dos caminos. Una conducta se puede observar con una vertiente, con dos tipos de comportamiento. Una conducta puede ser a través de una acción o puede ser a través de una omisión. Hablamos que se lleva a cabo una conducta por acción cuando se lleva a cabo eso, una conducta, una acción físicamente, o sea que se lleva una conducta corporal, física. Hay de por medio una acción, accioné. Si yo saco un arma y disparo, estoy llevando a cabo una conducta de acción, lleva un movimiento corporal. Si yo robo, si yo golpeo, si yo lesiono, si yo violo, estoy llevando a cabo una conducta de acción. ¿Sí me explico? Es un movimiento corporal, físico. En tanto que cuando hablamos de una omisión, estamos hablando de una conducta por omisión que se puede traducir en una conducta de hacer o no hacer. No necesariamente, a diferencia de la acción, cuando entendemos que por acción llevé una conducta de acción, disparé, pero eso no quiere decir que una omisión, cuando no hacemos algo, nos libere de una mala conducta. De una conducta que va en contra de la ley, que puede lesionar a la sociedad. A ver, licenciado, ahí como que ya me perdí un poquito, o sea, porque sí te entiendo que si llevo a cabo una conducta de acción, una conducta física, corporal, si golpeo, lesiono, robo, ok, te entiendo que entonces pueda llevar a cabo una conducta contraria a la ley, una mala conducta. Pero
¿por qué en la omisión podría ser una conducta que vaya contraria a la ley? A ver, y entonces en una de esas podría cometer un delito por una omisión, o sea, por no hacer algo. Sí, claro, porque recordemos también que hay omisiones, que hay veces que no haces algo y que también ese no hacer te puede conllevar a cometer un delito porque ese no hacer fue un contrario a la ley, ¿no? O sea, puede suceder, se da muchísimo, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente. Ejemplos pueden haber muchísimos, ¿no? Pueden haber omisiones en cuidados, ¿no? Por ejemplo, si yo me salgo de mi casa, yo tengo un hijo chiquito de 2 años, un bebé de 2 años, y yo me salgo de la casa y no se queda nadie bajo su cuidado, y yo me salgo porque digo, es que tengo que ir rapidísimo a la farmacia a comprar algo. Entonces, el bebé está dormido y yo me salgo. Hay una omisión por mi parte. Hay una omisión con respecto a omitir dar los cuidados suficientes y necesarios. Y ese comportamiento o esa conducta de omisión, de no haber hecho lo correcto, de no llevar a cabo los cuidados necesarios de ese menor, ya puede constituir un delito. Entonces, hay varios ejemplos de ello. Por ejemplo, también cuando muchas veces en un accidente, más comúnmente se da, que si hay un accidente, muchas veces no te quedes a brindar apoyo a una persona herida, a una persona lesionada, pues también al haber esa omisión de no hacer, no hice lo necesario por intentar auxiliar a esa persona en ese momento que necesitaba apoyo, también es una omisión que conlleva a una conducta que es contraria a la ley, que va en contra de un buen comportamiento ante la ley. Entonces es muy, muy importante diferenciar, pero conocer eso. Ahora, cuando hablamos de conducta como elemento del delito, hablamos de un aspecto positivo, así se le nombra. El aspecto positivo es entonces la conducta, acción o omisión. Pero viene también el aspecto negativo. ¿Cuál es el aspecto negativo de la conducta? La ausencia de conducta, ¿no? Cuando hay una conducta a través de una acción que le puedan acusar a una persona un delito. Bueno, pues la persona llevó a cabo una conducta que es un comportamiento voluntario porque fue y golpeó al vecino, lo lesionó, entonces llevó a cabo una conducta de acción y se le puede entonces acusar ese delito porque fue y golpeó al vecino. Tenía la voluntad, fue un comportamiento voluntario y fue y golpeó al vecino. ¿Cuándo entonces podemos atribuir el aspecto negativo de la conducta? Es decir, la ausencia de conducta. Cuando caemos en el supuesto de que mi cliente, pues lo voy a poner en clientes, o una persona, mi cliente, fue y golpeó al vecino, pues entonces obviamente le van a acusar el delito de lesiones, porque llevó a cabo un comportamiento voluntario. Sí, una conducta de acción corporal que fue y golpeó al vecino, le pueden acusar un delito. Pero ¿cuál es la ausencia de conducta? Cuando podemos comprobar y podemos demostrar a las autoridades, ya bien sea el Ministerio Público o llámese juez competente, que aquella lesión que posiblemente se generó por lo que están acusando a mi cliente, esa supuesta conducta de que mi cliente lesionó a una persona,
de pronto podemos manifestar una ausencia de conducta cuando no existió la voluntad, ese comportamiento voluntario por parte de la persona, porque además, y esta es parte fundamental, hubo una fuerza mayor, una fuerza superior que le obligó quizá a tener una conducta que posiblemente conllevó a lesionar a una persona. ¿Cómo lo voy a poner de ejemplo para que se entienda? Muy sencillito. Muy sencillo. Como es muy común y que sucede muchísimo. Supongamos que vas en el metro, sistema de transporte colectivo metro. Y entonces, para no variar, el metro está llenísimo de gente. Y como es común, pues las personas van paradas y van detenidas del tubo, y como es común, siempre cuando llegas a cada estación en el metro, vienen los forcejeos y la gente necesita bajar y otros van a subir y unos tapan y entonces se van empujando porque no pueden salir y se avientan. Y entonces ponte en el supuesto de que vas en el metro tranquilamente, vas parado, vas agarrado del tubo y adelante de ti hay otra persona que va también parado y va sostenido del tubo. Y entonces cuando llegan a la estación, empieza toda la gente a aventarse porque van a bajar y otros están subiendo y se empiezan a aventar. Y en ese aventón, jaloneo, etcétera, te empujan, te avientan, sales proyectado. Y en ese aventón que te dieron, cuando tú te avientan y sales proyectado, tú golpeas a la persona que iba delante de ti, lo golpeas, esta persona también sale proyectada, cae al piso y se golpea en la cabeza. Y se le hace su chipote o se le abre y se corta. En ese ejemplo, ¿podría la autoridad, podría el Ministerio Público acusarte un delito de lesiones por la persona que cayó al piso y se abrió la cabeza? La respuesta es no, porque el Ministerio Público va a decir que tuviste una conducta de acción y que por eso te está acusando el delito de lesiones. Y lo que nos toca a los abogados es ver el aspecto negativo y decirle, no, Ministerio Público, estás mal. No hay una conducta como tú dices. Es decir, sí la hay, pero no como tú la reflejas. Más bien yo te voy a mencionar, Ministerio Público, que hay específicamente una ausencia de conducta. Porque hubo una fuerza mayor de mi cliente, de mi representado, en tu ejemplo, que una persona lo aventó por todo el movimiento que había en el vagón del metro, lo proyectaron, lo aventaron y sin la voluntad, mi cliente al salir proyectado golpea a la persona lesionada, que es lo que hace que esta persona lesionada caiga al piso, se golpee la cabeza y se abra la cabeza. Pero hay una ausencia de conducta, Ministerio Público, porque mi cliente o mi representado no llevó a cabo un comportamiento voluntario. Además, hubo una fuerza mayor que lo proyectó, que lo aventó, y él sin darse cuenta. Entonces hay una ausencia de conducta. Espero que haya quedado claro en este video, específicamente viendo entonces lo que es como elemento del delito, en su aspecto positivo, la conducta. Vimos entonces la conducta en la vertiente de acción, de omisión, pero vemos también que existe el aspecto negativo, que es la ausencia de conducta. Y esto es importantísimo para los abogados para poder defender a nuestros clientes. De ahí la importancia que tiene los elementos del delito y obviamente la teoría del delito. Espero que esta explicación les haya prácticamente quedado claro, que les haya servido,
Y entonces no se pierdan el siguiente video donde vamos a hablar de la imputabilidad. La imputabilidad como elemento del delito en su aspecto positivo, y también vamos a hablar de la inimputabilidad en el aspecto negativo del elemento del delito. Yo soy el licenciado en Derecho, David Ballesteros, muchísimas gracias, suscríbete al canal, comparte el video y no te pierdas los siguientes videos de este tema.